¿qué tal? Buen día para todos. Vamos a ver un tema hoy que se llama los falsos profetas. Ya desde épocas bíblicas veíamos que nos habla la Biblia acerca de falsos profetas que iban a entrar en el ministerio de Dios, diciendo que ellos tenían revelación de Dios para la gente, pero en realidad lo único que querían era obtener ganancias, o muchos de ellos trabajaban para los reyes de la época para que dijeran lo que al rey le convenía que dijeran al pueblo. Pero muchas de sus profecías no se cumplían, más bien ninguna de sus profecías se cumplía, porque para cumplirse las profecías, Dios tenía que revelarle a la persona que él había escogido como profeta para que fuera y le dijera al pueblo. Y si no se cumplía lo que el profeta decía, entonces no era en realidad un profeta, sino era un falso profeta. En la actualidad estamos sufriendo mucho de ese tipo de apostasía dentro de las iglesias, que por obtener ganancias deshonestas muchos se autodeclaran profetas, se autodeclaran ellos que saben el futuro, incluso hacen filas y cobran por cada persona que van a ir a declararles el futuro como si fueran tarotistas o gente que lee las cartas o gente que ve supuestamente, entre comillas, el futuro, y piden dinero a cambio de declararle el supuesto futuro a cada uno de las gentes que va a la congregación en las iglesias. De ese tipo de gente vamos a estar hablando en el día de hoy. Y vamos a ver lo que la Biblia dice, que no necesita mucha explicación porque la Biblia es bien clara y los compara así de duro, los compara con animales. Y vamos a ver los versículos bíblicos que les estoy diciendo, pero antes de todo, primero vamos a describir qué es un profeta según la Biblia. En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros, la verdad de Dios a otros. Los profetas en el Antiguo Testamento tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios. Ellos fueron un instrumento para guiar a la nación de Israel y para establecer la iglesia. En la Biblia los profetas a menudo tenían la función de enseñar, así también como de traer revelación. Y como les dije, traer la verdad de lo que Dios estaba diciendo acerca de temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro, pero no porque ellos supieran el futuro, sino porque era revelado por lo que Dios les decía a ellos. Por ejemplo, ponemos el ministerio de Isaías. El ministerio de Isaías tocó tanto el presente como el futuro de la época. Él predicó valientemente contra la corrupción que había en esos días y también entregó grandes visiones del futuro del pueblo de Israel. El primer profeta que se menciona en la Biblia es Abraham. Cuando Dios le dice al rey de esa época, que se llamaba Abimelech, en un sueño, y le dice: devuelve esa mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Dios estaba diciendo ahí que Abraham era profeta, y es el primer profeta que se menciona en la Biblia. Otros profetas, grandes profetas que se mencionan en la Biblia, está por ejemplo Moisés, está Josué, está Samuel, David, Elías y Eliseo, que durante la época de ellos hubo un alto nivel de actividad profética. Se caracterizó porque también hubo muchos milagros en esta época. El último profeta, según a lo que dice la Biblia, fue Juan el Bautista, el último profeta de oficio. Según como dice ahí en los versículos que van a ir viendo en su pantalla, dice ahí en Mateo 11:15, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Lucas 16:16 dice lo mismo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Dos versículos aquí que nos habla tanto Mateo como Lucas y nos dice: los profetas que profetizaron fueron hasta Juan el Bautista. En esa época los profetas tenían sus características. Una característica principal era que ellos eran llamados por Dios para ir a hablarle revelación al pueblo. Otra de las características era que ellos tenían que hablar exactamente la verdad a como Dios se lo estaba diciendo. No tenían que taparle nada a nadie por miedo, porque obviamente que eran seres humanos y tenían que tener miedo cuando tenían que ir a decirle a un rey: te va a pasar esto. El rey en ese momento decía: bueno, lo voy a mandar matar para que se calle, pero no era así. Ellos estaban protegidos por la mano de Dios y ellos tenían que hablar la verdad por muy dura que ésta fuera. Tenían esas características estos grandes hombres de Dios que fueron los grandes profetas del Antiguo Testamento. Una de las características que también tenía Juan el Bautista era que él siempre vino a anunciar que iba a haber un Mesías, que iba a haber un Redentor
decía Juan el Bautista. Siempre él dijo, yo no soy nada, no soy nadie. Él era una persona humilde que no andaba buscando su propia beneficencia ni tampoco el hacerse él rico ni nada, sino que él buscaba agradar a Dios y proclamar lo que Dios le estaba diciendo. Juan es el que nos muestra al Salvador. Él lo exalta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan da un gran testimonio de Jesucristo. Nos dice que Jesucristo es el Redentor, es el Mesías, es el Salvador. Juan dice que él no busca que lo sigan a él, sino al contrario, que al que hay que seguir es a Jesucristo. Nada que ver con los profetas o autoproclamados profetas de esta época que han entrado en la iglesia y que han metido apostasía a más no poder en la iglesia y que la gente los sigue como si fueran brujos que predicen el futuro. Y hacen líneas grandes dentro de las congregaciones para que vayan y les digan el futuro. Y empiezan a decir, tú mujer, Dios te dice que vas a ir a un lugar a predicar. O tú hombre, Dios te dice que te va a dar una casa el triple de grande de lo que tienes. Porque se enfocan mucho en lo que es la vanidad, en lo que son las cosas materiales, las cosas terrenales. Se enfocan mucho en ese tipo de cosas. Ellos dicen, tú decláralo, declara que eso es tuyo. ¿Y quiénes somos nosotros para declarar que algo es nuestro si no es la voluntad de Dios? Tiene que ir la voluntad de Dios para que Dios decida si nos va a dar algo o no. Pero sin embargo ellos dicen, no, si a ti te gusta esa casa, ve y rodéala y empieza a dar vueltas. Pon tu pie sobre ese terreno y decláralo como tuyo. ¿Y dónde dice la Biblia que hagamos eso para obtener bienes materiales? Dice que dependamos de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la voluntad de Dios. Que si a Dios le agrada y le parece darnos las cosas, nos las va a dar de acuerdo a su voluntad de Él. Nosotros no podemos obligar a Dios a que Él nos dé cosas. Dice, ustedes piden y piden mal porque piden para su vanagloria, dice la Biblia. Cuando son cosas que nosotros realmente necesitamos, Dios no nos va a dejar solos y nos da grandes promesas, como esa que dice que si tu hijo tiene hambre, tú no le vas a dar una serpiente en lugar de un pez, ni una piedra en lugar de un pan. Dice, si ustedes siendo malos procuran cosas buenas para sus hijos, con mayor razón procura cosas buenas el Padre que está en los cielos para los que le aman. Tiene grandes promesas para nosotros el Señor, que no nos va a faltar nada, pero tampoco dice, ve y si te gusta una mansión, ponle el pie allí y di, declaro que esta mansión es mía. ¿Y con qué la va a comprar? Dios no está para cumplir caprichos, ni tampoco para andar llenando los bolsillos de la gente y andar diciendo, voy a declarar que este avión es mío, que esta limusina es mía, porque les encanta la vanidad y les encanta estar viendo a ver qué es ropa mejor van a usar, cuál ropa de diseñador, la más cara, los mejores aviones, los mejores carros, pero si son profetas según ellos, pero no tienen las características que Dios buscaba de los profetas del Antiguo Testamento. No las tienen porque, para empezar, la primera y más principal, no han sido escogidos por Dios. La segunda, no declaran la verdad de Dios, porque si ellos en verdad fueran profetas, declararan lo que es la verdad de Dios. Y no declaran eso, sino declaran a como ven la conveniencia. Si van a predicar supuestamente a una iglesia y hablan de decir, si tú no das, Dios no te va a bendecir. Y muchos de ellos se ponen ahí, hasta salen en canales en YouTube diciendo, aquí se me ponen los de 1000, aquí se me ponen los de 500, aquí se me ponen los que van a dar sus propiedades, sus carros. Mucha gente ha quedado en la miseria y en la ruina por ir y satisfacer a ese tipo de gentes. Y vamos a ver lo que dice la Biblia por sí sola. Estos versículos van a ser un poco largos, pero es necesario leerlos todos completamente. No necesito explicar yo nada acerca de esto. La Biblia solita explica lo que habla acerca de esta gente. Y dice así. Vamos a ver primero ahí en 2 de Pedro 2:1. Va a ir pasando en su pantalla los versículos si usted no tiene una Biblia a la mano. Y cuando tenga usted una Biblia a la mano, vaya y cheque esos versículos para que vea que es cierto lo que se está diciendo aquí. Lo que se está diciendo solamente es Biblia. Y dice ahí en 2 de Pedro 2:1, del 1 al 3. Voy a dar lectura al 1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Qué hubo? Falsos profetas, así como los hay ahorita. Como habrá entre vosotros falsos maestros también, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y
muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Más claro no se puede. Dice aquí que es falsos profetas y falsos maestros, falsos pastores, que harán mercadería de nosotros con palabras fingidas. Dice que por causa de ellos la verdad será blasfemada. Porque como ya vimos, ¿cuál era una de las características de los verdaderos profetas en el Antiguo Testamento? Era que ellos decían la verdad. Pese a quien le pese, decían la verdad, porque Dios les decía, ve y di, ve y habla, ve y profetiza, decía Dios. Y había de aquellos que no fueran y dijeran la verdad. Tenían que ir y decir la verdad. Estos ya no le tienen miedo a Dios, no tienen temor de Dios. Dice aquí la Biblia que en esos tiempos también hubo ese tipo de gente. Y dice que ellos no hablaban la verdad. Y dice que ellos amaban andar blasfemando. Y dice que ellos amaban andar haciendo mercadería con la gente, mercadeando, ganando, agarrando ganancias deshonestas con la gente. Y la gente los seguía, dice, porque ellos introducen encubiertamente herejías destructoras. Es decir, ellos por un lado dicen tantita Biblia y dicen verdad, pero al mismo tiempo le revuelven y en esa revoltura dicen mentira. Y ya la gente que está inconstante, como dice aquí la palabra de Dios, ya no sabe ni qué. Y dicen, bueno, sí leyó la Biblia, entonces sí dijo la verdad o no dijo la verdad. Dice aquí, hablan con palabras fingidas, hacen mercadería de ustedes. Dice, y ellos blasfeman acerca de la verdad de lo que Dios dice, para hacer mercadería y obtener ganancias. Dice, pero ellos están pensando que como ya tienen largo tiempo haciendo este tipo de cosas, dice, pero no se va a quedar así. La condenación para ellos no se tarda y la perdición para ellos no se duerme. Dios no está dormido, Dios no puede ser burlado. Así que estos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores que quieren obtener ganancias deshonestas con la gente, porque dice que ellos van a introducirse y meterán cosas destructoras, pero con apariencia de que son buenas, con apariencia de que son verdad, pero en realidad son palabras fingidas. Vamos a poner atención a ese tipo de gente. No podemos dejarnos engañar por ese tipo de gente que a veces hablan muy bonito, pero dice la palabra de Dios que lo que están hablando es mentira, lo que están hablando son blasfemias. Dice que ellos no siguen el camino de la verdad. Y vamos a dar lectura ahí en 2 de Pedro 2:12 y vamos a ver cómo en estos versículos bíblicos a ese tipo de gente se le compara con animales irracionales, animales que no tienen razón para nada. Y dice así, ahí en el 2:12 vamos a dar lectura, dice, pero estos, ¿de quién está hablando? Estamos hablando todavía de los pseudoprofetas, de los que se autoproclaman profetas, de los que se autoproclaman maestros o falsos pastores. Todo ese tipo de gente que anda nada más buscando por engañar a cambio de obtener ganancias deshonestas. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad,
y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, sí, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fíjense nada más, así o más claro, no se puede. Aquí está súper claro lo que la Biblia nos está diciendo y cómo Dios nos está exhortando a nosotros que no seamos almas inconstantes llevadas por ese tipo de gente. Dice que si nosotros ya conocimos a nuestro Señor Jesucristo y si nosotros ya salimos del error en el que nosotros habíamos estado viviendo, en lo que usted quiera, en la idolatría, metidos en la idolatría, metidos en el pecado, metidos en cualquier cosa que no le daba honra y gloria a Dios y que no ponía a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y como el único medio para llegar al cielo. Y nosotros salimos un día de eso y llegamos a los pies de Jesucristo y empezamos a tener conocimiento de Él. Pero un día, dice aquí la Biblia, entró un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor allí a predicar, a hablar. Dice, estos, dice, son hijos de maldición. Dice, estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, no llenan nunca de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes. Aquella gente que dice, un día tengo un pie en el mundo y otro día tengo un pie acá en el Evangelio. Esa gente que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo dentro del Evangelio porque no leen la Biblia, porque no se preocupan, porque la palabra de Dios dice, escudriña, rebusca las escrituras y te vas a dar cuenta, y no cualquiera va a venir a engañarte. Por eso es por lo que yo le digo, vea usted cómo van pasando los versículos aquí en su pantalla, si no tiene una Biblia cerca, pero cuando la tenga, vaya y busque a ver si es cierto que lo que yo estoy poniéndose en la pantalla es verdaderamente los versículos que les estoy diciendo que son, que aparecen en la Biblia, porque así es, así son. Pero no se deje engañar por nadie. No se deje guiar y decir, no, es que lo dijo el profeta, la profetisa, y como ella lo dijo, ¿ya es verdad? No, tenemos nosotros que leer la palabra de Dios. Para eso Dios nos puso su palabra, y la palabra de Dios es para todo mundo. Que si usted no sabe leer, búsquese una audiobiblia que se lea. Si usted sabe leer un poco, lea la palabra de Dios. Dios da discernimiento, da sabiduría, nada más está de pedirla, porque dice su palabra, el que tiene falta de sabiduría, pídala. Pídala y Dios nos las va a dar, la sabiduría. Por eso dice aquí, ya esa gente que ya salió de donde estaba metida, de donde estaba en su pecado, en su idolatría, lo que usted quiera, salió. Está ahora en los caminos del Señor, vino a los pies de Jesucristo, aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero un día entra un tipo de estos que dice que no perdonarán al rebaño, que entran con palabras fingidas, que son como animales irracionales, los compara aquí la Biblia, hablando mal de cosas que ni siquiera entienden. ¿Por qué no entienden? Porque Dios no los llamó a predicar. Dios no los llamó a andar diciendo, entre comillas, el futuro de cada una de las personas a cambio de ganancias deshonestas. Dice, el día que una persona de esas llega, dice, tu estado que tú tenías antes de venir a los pies de Cristo, si tú haces caso de este tipo de gente, tú vienes a ser peor que como eras antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces dice, si esta gente dice, habiéndose escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ella, dice, son vencidos, caen de nuevo otra vez, dice, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. O sea, el estado en el que llegan a caer después de hacer caso de este tipo de gente viene a ser peor que en lo que estaba antes. Y dice aquí la palabra de Dios, entonces vienen a ser como un perro que vomita y que va y se come su vómito, o como una marranita que la lavas, la bañas y vuelve y se revuelca otra vez en el cieno. Vea usted que la palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios nos habla y nos dice, si tú vuelves a hacer eso, eres como un perro que se vuelve a comer el vómito, eres como un marrano
profetas, falsos maestros, falsos pastores, y ahora dice que hasta apóstoles son, falsos apóstoles. Todos ellos Dios los compara con animales irracionales, porque lo único que quieren ellos es ganancia. Ganancias deshonestas. Quieren dinero, dinero, dinero y más dinero. Nunca llenan de dinero. Cuando ya están inflados de dinero, buscan también por adulterar, por buscar muchachitas, jovencitas y tratar de atraerlas y decir, vente, tú vas a estar conmigo porque Dios así lo dice. Y la gente esa se deja envolver porque dice, no, es que lo dijo el profeta, lo dijo el pastor, lo dijo el apóstol. Y es un gran orgullo para mí estar con el profeta, el pastor, el apóstol. No debe de ser un orgullo para usted. Ahorita está un caso muy sonado en las noticias de uno que abusó mucho de niñas sexualmente. No sé de cuántas niñas, pero hablan de varias. No sé si será de centenares o será de decenas de niñas. El caso es que está preso con una multa. Le preguntan a la gente de la iglesia y ellos dicen, no, el pastor era muy bueno. Pero si las leyes lo tienen encerrados por algo, porque ya le tienen pruebas, no es de que haya sido muy bueno. Ese es un ejemplo de ese tipo de gente que entrarán y harán ganancias deshonestas porque son súper ricos. Tienen mansiones, no nada más una, tienen para cada uno de los hijos mansiones, tienen yates, te dan una vida que uno ni siquiera alcanza a entender, una vida de lujo, con sirvientes, con todo. Eso se refiere a la Biblia cuando dice aquí, hablan y hablan mentira, hablan y hablan injustamente, no dicen lo que Dios está diciendo que digan, hacen mercadería de la gente porque ellos venden cualquier cosa, venden cualquier trapo y dicen, con este trapo tú te vas a sanar de tus enfermedades. Venden agua bendita supuestamente traída de Israel para que te sanes cualquier cosa que tú tengas. Lo que están sanando es su bolsillo de ellos mismos. Dice la Biblia, están llenos de adulterio y no se sacian de pecar, nunca llenan de pecar. Dice, seducen a las almas inconstantes. Si usted está metido en un lugar de esos donde hay un pseudo profeta, un falso maestro, un falso pastor, identifíquelo para usted mismo y diga, no voy a estar yo aquí en este lugar perdiendo mi tiempo, porque no solamente va a perder su tiempo, también va a perder su salvación. La palabra de Dios dice bien claro, va a pasar a ser usted peor que lo que era antes de convertirse a los pies de Cristo. Antes de venir a Cristo va a ser usted peor. Y dice la Biblia, va a ser usted como un perro que se traga el vómito, o como un puerco que se va otra vez y se ensoqueta. Eso va a ser usted por andar siguiéndole la corriente a este tipo de gentes que lo único que busca, ellos ya están mal. Ellos supuestamente conocen de la palabra de Dios, pero Dios nunca los ha llamado a predicar, no. Lo hacen porque vieron que ahí había dinero, lo hacen porque piensan, aquí vamos a manipular mentes, vamos a manipular bolsillos, es lo que piensan. Y dicen, vamos a sacar dinero, y más dinero, y más dinero, y compran una propiedad, y luego compran otra, y compran otra, y compran otra. Nunca están llenos. Dice la Biblia, nunca se sacian de pecar. Y sepa Dios qué más perversidades pasan por su mente. Así que si usted está dentro de una congregación donde lo único que están es diciendo mentiras, agarrando la Biblia para lo que a ellos les conviene, y lo único que ellos quieren es, dame dinero, dame más dinero, y ahora vamos a dar una ofrenda para esto, y usted apúntese y que la bendición de Dios viene si usted da dinero. Solamente si usted da dinero hay bendición de Dios, porque para ellos todo se maneja en pos del dinero, y a cambio de eso le dicen, usted va a ser feliz, usted va a tener una mansión, usted quiere un carro Mercedes, usted lo va a tener, porque usted le da a Dios, y Dios da recompensa de 1000 por uno. Y empiezan a meter herejías destructoras, dice la palabra de Dios. Cuídese de ese tipo de gente que son lobos con piel de oveja, nos dijo Jesucristo. Cuídese de esa gente que en el final de los tiempos dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Y Jesús le dirá, yo no te conozco, hacedor de maldad, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Pobre gente, porque la condenación dice que para ellos no se tarda, porque dice que perecerán en su propia perdición, que serán presa y destrucción, que son como animales. Pero tenga en cuenta que si usted es un tipo de estos, falso profeta, falso maestro, falso pastor, tenga en cuenta que Dios le perdona
Si usted le pide perdón y si usted hace las cosas correctamente como Dios quiere que las haga, hay perdón para usted. Pero ya déjese de engañar a la gente, déjese de buscar su propio beneficio y buscar ganancias deshonestas. ¿Quiere vivir bien? ¿Quiere tener propiedades? Trabaje, póngase a trabajar, gane su propio dinero. No esté estafando a la gente, que muchas veces por la ignorancia y porque son almas inconstantes, dice la Biblia, van y entregan su casa, su dinero y dejan familias desprotegidas por tal de llenarle los bolsillos a usted, para que usted tenga dinero para andar de adúltero, para andar de pecador. No, la cosa no funciona así. Dios está asqueado de ese tipo de gente. Dios no permite y dice que su condenación para usted no tarda. Dios no está dormido, ni está con los ojos cerrados. Dios no le va a pasar esto. No se lo va a pasar. No cree que porque ahorita no le ha pasado nada, usted así va a seguir 10, 15, 20 años más. Un día usted va a tener que darle cuentas a Dios. Y ese día dice que cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. Y para todos los demás que están en congregaciones, la Biblia les advierte y les dice que por sus frutos los conocerás. Así que cheque la Biblia, lea los versículos que acabamos de ver. Están muy claros y dicen exactamente qué es lo que le va a pasar tanto a ese que se jacta de ser profeta, maestro, pastor, como a usted que solamente va y le sigue la corriente. Hay lugares donde predican el verdadero evangelio. Búsquelos. Pídale guianza a Dios. Dios siempre está escuchándonos. Tiene su oído inclinado hacia nosotros. Busque antes de que vaya a caer usted en un estado peor que en el que empezó antes de venir a Cristo. Si usted escuchó esta predicación y no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, hoy es día en que puede hacerlo. Hoy es día de salvación. Y para esto vamos a orar. Y si usted quiere, ahí donde está, ore. Y vamos a decirle al Señor: Señor Jesús, en su nombre, Señor, le acepto como mi Señor y Salvador personal. Lo declaro con mi boca que usted es mi Señor, que usted es mi Salvador, que usted es mi único Dios. Y le digo, Señor, que saque todo lo que hay dentro de mí que no proviene de usted. Que me ayude, que me libre de todo mal, Señor, que me dé salvación y vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios si usted hizo esta oración de fe. Su nombre fue escrito en el libro de la vida. Y el día que venga juicio, Dios, Jesucristo, estará ahí para defenderlo, para decir: Padre, Él es lavado con mi sangre, es justificado con mi sangre. Y entonces le dirán: pásale al reino que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, que le ha seguido y ha hecho su voluntad. Damos gloria y damos honra a Dios por esta palabra. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.